Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Me llamo Manuel Balsera y soy director general de AMC Networks. Hoy vamos a presentar un estudio elaborado por la compañía dedicada a los hábitos y preferencias cinematográficos de los españoles. Y para presentar este estudio nos acompañan dos personas fundamentales para darle no solo la información, sino el contexto adecuado. A mi lado tengo a María Guerra, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Periodista especializada en el mundo del cine y presidenta de la AIEC, es la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, y Fernando Hernáiz, director de investigación de AMC, que ha sido el responsable de conducir este estudio, que tiene que ver fundamentalmente pues, con eso, con las preferencias y los gustos de los españoles. La verdad es que en AMC Networks somos una de las principales compañías de contenidos en el sector audiovisual de pago y no solo en el mundo del cine, aunque hablaremos más específicamente de él, sino en muchos otros géneros. En estos momentos trabajamos en muchas distintas actividades. Una de las principales es en la elaboración de canales temáticos en España y Portugal, pero también distribuidos a otras partes del mundo, de géneros como el documental, con Canal de Historia, Odisea, Crimen e Investigación o Blaze, o en el género del lifestyle y la cocina con Canal Cocina o De Casa, pero también tenemos otros canales como pueden ser canales infantiles como Panda o de música como Sol Música. Esta oferta se complementa con una extensísima cantidad de canales en el mundo del cine. Yo creo que somos probablemente la compañía que ofrece de manera más clara una oferta diversa y sobre todo muy plural. En ese sentido, como ejemplo, ahora mismo estamos distribuyendo más de 1.700 películas cada mes para todos y cada uno de los españoles. En ese sentido, casi 20 millones de españoles el año pasado vieron nuestras películas y lo hacemos, como decía, en distintos géneros y actividades. Vamos desde Canal Hollywood, que es el decano, el líder desde el año 2005 de los canales de cine en España, que bueno, pues tiene todos los blockbusters históricos y que todos recordamos del cine de Hollywood, acompañado por AMC, que yo creo que es la marca emblemática de la casa, donde podemos ver el cine más actual y las series de la casa más punteras, acompañados también de Sundance, que bueno, fue un canal fundado por Robert Redford, como todos sabéis, proveniente del Festival de Cine, y que además pues, es el garante de la distribución del cine independiente y más premiado en Estados Unidos y por toda Europa, y diría que del mundo. Y además se complementa con algunos géneros cinematográficos muy verticales. Y en ese sentido, quizá el terror es uno de los más importantes, con Dark y Planet Horror, nuestra plataforma de streaming, que están ofreciendo cientos de películas de todas las múltiples variedades de cine de terror que podemos encontrar. Y para terminar, dos de mis más queridos canales, unos Somos, dedicados al cine clásico español, y por otro lado Extreme, al cine de acción, que complementan la oferta que ahora mismo tenemos en España. Estos canales son la razón por las cuales nos hemos aventurado a este estudio, pero antes de empezar a hablar de este estudio, os dejo una pieza audiovisual que yo creo que os puede dar muchísimo más contexto antes de que empecemos a hablar específicamente de los resultados de este estudio. El cine es el protagonista en AMC Networks, una de las mayores productoras de canales temáticos de cine. Todos los géneros tienen su espacio en AMC Networks. Fantástico. Canal Hollywood, el canal de cine más visto. El cine de los grandes estudios y las grandes estrellas. Un éxito asegurado para todos los públicos. Vaya. AMC, una marca de reconocimiento global con la mejor selección de títulos actuales, aclamados y taquilleros, para los espectadores que viven el cine. Fantástico. Sundance TV, el cine independiente premiado en festivales de todo el mundo. Los mejores directores con historias únicas. Cuando el cine es una obra de arte, es Sundance TV. Los fans del terror también tienen su canal. Dark, diabólicamente adictivo. 100% terror. Y si lo tuyo es pasártelo de miedo en cualquier momento, Planet Horror, la única plataforma de cine de terror en streaming en España. Títulos exclusivos y joyas del género con novedades semanales. También hay un canal para los adictos a la adrenalina. Volveré. Extreme. Acción sin límites. Entretenimiento sin fin. Que te dejará sin aliento. ¡Vive la aventura! Y para los amantes de nuestro cine, Somos, con el humor, las historias y los rostros más emblemáticos del cine español. El cine es nuestro. En AMC Networks.
Bueno, pues después de esta pieza que yo creo que nos da el contexto de cuál es la razón que tenemos para hacer este estudio, quiero ceder la palabra a Fernando, que ha trabajado de manera muy intensa, y a María para que nos, acompañen en este viaje que nos va a traer información, yo creo que muy curiosa y relevante. Nada más, Fernando, adelante. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos. Qué mejor día hoy para presentar un estudio de cine en el que Meryl Streep cumple años y también es el aniversario de Billy Wilder. Así que, bueno, vamos allá. Primera información acerca del estudio, una breve nota técnica de cómo lo hemos hecho. Hemos preguntado a 1.500 personas con una muestra representativa de la población española por sexo, edad y comunidades autónomas. El estudio lo hemos acotado por edades entre los 16 y los 70 años. Y bueno, hemos hecho 12 preguntas en total, con preguntas abiertas, respuestas abiertas y cerradas, y ahora iremos brevemente viendo los resultados principales de este estudio. Primera información acerca de contexto general del mercado, cómo se ve el cine en España. Y bueno, hemos preguntado cuántas películas ve la gente al mes en España, y el 70% nos comenta que más de 5 películas al mes y una cuarta parte más de 10 películas. Y en la siguiente diapositiva veremos cómo el 80% del cine se ve acompañado, lo cual corrobora, yo creo, María, la sensación o ese conocimiento que el cine es un acto social y que goza de buena salud. Pues sí, goza de muy buena salud, y además yo creo que estos datos son interesantes porque queda claro que se supera el paradigma de enfrentamiento, ¿no? O de uno por encima de otro, de cine en casa o cine en salas. Y ya, bueno, después de la pandemia, muchísimo más. Pero a mí me parece muy interesante que se rompa esa percepción conflictiva. Ya lo decía Alfonso Cuarón cuando presentó en Venecia Roma, que además estaba la plana mayor de Netflix, y él les preguntaba a los periodistas que estaban allí, decía, bueno, los muy cinéfilos, ¿cuántos han visto Metrópolis de Fritz Lang en una sala? Entonces él decía que la televisión, que la pantalla, la pantalla doméstica había sido muy importante para hacer de transmisor del cine, ¿no? De cinefilia. Y pues sí, como dices, muy buena salud. Y luego me parece muy, muy interesante lo del cine acompañado, ¿no? Porque es como, a mí me parece que del siglo XX nos han quedado ceremonias como el fútbol, ¿no? Que se ve acompañado, pero el cine también tiene esa dimensión familiar o amiguera que le hace haber tenido una nueva supervivencia que vemos que está muy, muy viva. Incluso el fenómeno fan, que ahora iremos viendo a lo largo de la presentación. También hemos preguntado a la gente al final cómo llega a decidir el ver una película u otra, o incluso ver o no verla. Y el 60% de las respuestas se agrupan en torno al boca a oreja, que sigue siendo la forma de acceso a una película, el por qué ve una película, la recomendación de un familiar o de un amigo. Y también más del 40% de las respuestas nos indican que las críticas en medios especializados, en medios de comunicación, siguen siendo un baluarte a la hora de elegir el por qué ver una película o no. Sin embargo, cuando nos llevamos este análisis por generaciones, vemos que la generación Z sube las redes sociales y los influencers, y es una de las cosas que más nos ha llamado la atención, ¿verdad, María? Bueno, a mí es que me parece que este estudio nos está diciendo que el cine es un gota a gota, que tarda mucho tiempo en afectar al espectador, pero eso queda para cambiar. Y entonces hay un cambio en el prescriptor. El prescriptor para los más jóvenes son las redes sociales, que decíamos que no es un crítico en un púlpito, sino que son horizontales, son igualitarias. Y también me parece interesante que comentábamos fuera de la antena que muchas veces las redes sociales no hacen tanto una crítica artística, sino por incendios, ¿no? O sea, hay un debate, ahí están Totalmente. Los debates que muchas veces son a la contra, ¿no? Y eso también, que no estamos diciendo si es bueno o es malo, quizá no sean unas críticas a veces muy matizadas, pero es verdad que la presencia de algo a la contra, por ejemplo, va a haber un nuevo Batman, pues los palos que ha recibido Ben Affleck pueden ser preocupantes, pero
pero luego a lo mejor no tanto, ¿no? Porque han creado mucho debate, y eso es verdad que es una manera nueva de comentar el cine, pero que tiene la parte de ausencia del gurú, ¿no? Los boyeros quizá pesan menos en la gente joven, y habrá que ver cómo las redes sociales también encuentran un matiz más artístico y menos incendiario. Eso es una cosa muy interesante para seguir. De hecho, el concepto de relevancia cambia, ¿no? Es decir, ya no solo se trata del perfil técnico de la película o del actor y demás, sino que a lo mejor se convierte por el volumen de actores afroamericanos que hay, o si hay un aspecto que trate la película que es candente en actualidad. Es el debate, ¿no?, que también muchas veces desborda, que la propia expectativa publicitaria, que antes estaba todo como muy contenido, o en los junkets se limitan las preguntas, y ahora en el momento que la película o la serie se pone en manos de los espectadores, ahí hay un volcán que es un poco incontrolable, y eso también yo creo que es una buena noticia. Pasamos a la siguiente pregunta, y directamente queríamos saber cuál es el género favorito de los españoles cuando van a ver una película, cuando van a ver cine. Y casi el 19% nos dice que su género favorito es la ciencia ficción y fantasía, y le siguen muy de cerca el thriller, suspense y la acción, con los porcentajes que pueden ver en pantalla. Ya en un segundo escalón, en cuarta posición, la comedia romántica, y por debajo del 10% en cuanto al público general el terror, aunque luego recogeremos el terror porque es un género muy que tiene sus matices y que veremos un poquito más adelante. Si nos vamos a las distinciones por sexo, vemos como en las mujeres la comedia romántica sube a la primera posición, y en el entorno masculino la ciencia ficción y la fantasía se afianza en la primera posición. Así que, como titular, digamos, resumen de esta parte, ciencia ficción y fantasía. María, el género en boga. A mí me parece que que dice mucho de quiénes somos, de qué sociedad vivimos, que es una sociedad en la que nos reíamos comentando esto de que se acabó el bipartidismo, o sea, el bien y el mal, el bueno y el malo, eso ya es historia. Entonces, el cine refleja la ansiedad de una sociedad que tiene un miedo difuso, que no se sabe, que está siempre dándole vueltas a las situaciones apocalípticas. De hecho, ahora, pospandemia, tenemos la sensación de que todas las películas están hablando de nuestra situación actual, y es que eso estaba en la temperatura, ¿no? En la temperatura de los espectadores, de cómo se sentían, cómo nos sentimos sin un lugar, sin un héroe total ya no nos consuela, ¿no? Casi no, los héroes que vemos en estas películas de ciencia ficción son personas desorientadas y que se sobreponen a una situación abismal desde la fragilidad total, ¿no? Que está totalmente opuesto a los héroes siglo XX. Luego, a mí me parece curioso, me enfada en realidad lo de la comedia romántica. Las mujeres seguimos dejando el amor romántico como la mayor palanca de felicidad. Me gustaría ver cómo evoluciona esto en los próximos 15 años. No, llamaba la atención también, que lo estábamos comentando, que ese concepto de ciencia ficción abarca desde la acción al terror. Lo único que quizá está más cojeado o cojeante, mejor dicho, es encontrar una ciencia ficción con comedia romántica. Si logramos combinar en un gazpacho ambos, yo creo que vamos a terminar satisfaciendo absolutamente a todos los géneros. Sí, veremos. Comentabas la evolución, ¿no? Comentabas de la comedia romántica y demás, pero vemos como entre los jóvenes el segundo género más importante para ellos o favorito es el terror. No sé si veremos a futuro que el terror, digamos, se convierta en un género serio cuando estas generaciones crezcan, y pase algo similar a lo que hemos visto con la ciencia ficción, que a lo mejor hace 30 40 años era algo minoritario y ahora es el género mayoritario. Bueno, hemos visto crecer al terror, ¿no? Desde ser una experiencia pequeña, minoritaria, de frikis, que se sabían las reglas de las películas de Wes Craven, ¿no? En Scream ya se jugaba con eso, y a mí me parece interesante que el terror se ve también como un partido de fútbol, es catártico, la experiencia Sitges. De hecho, a mí me gusta muchísimo ir al cine a ver terror, o sea, o verlo con gente que te vas a reír,
y yo creo que el terror sigue teniendo las lecturas políticas de toda la vida, pero ahora yo lo que veo es que se ha popularizado muchísimo esa catarsis colectiva y esa ceremonia entre la gente joven. Es el grito colectivo. Claro, en el fútbol sí. tienes el grito en el campo y en la sala con el terror también tienes ese grito colectivo, ¿no? Fenómeno fan otra vez. Irá saliendo a lo largo de la presentación, lo iremos viendo. Y ya una de las preguntas que yo creo que estaba esperando todo el mundo, bueno, más que la pregunta, la respuesta, obviamente, ¿cuál es la película favorita de los españoles? Y varias lecturas del top que vemos ahora en pantalla, el top de 10. Hemos señalado en naranja las sagas, porque yo creo que es el gran titular de este top, más allá de que lógicamente vemos que Star Wars es la película favorita, pero es Star Wars en general, el universo Star Wars. La gente no hace una referencia a una película en concreto de la saga. La segunda posición la ocupa Titanic y la tercera posición El Señor de los Anillos, de nuevo una saga. Vemos que además 4 títulos en torno a la ciencia ficción y la fantasía están presentes lógicamente en el top 10. Aquí un dato a nivel de investigación, hemos visto que hay una gran dispersión, igual que todos los españoles, cada español lleva un seleccionador dentro, y lo estamos viendo estos días con la Eurocopa. Hemos visto que en preguntas como ¿cuál es tu actor, actriz favorito?, ¿cuál es tu película favorita?, y demás, hemos visto que hay una dispersión, que hay gustos de todo tipo y demás, como no podía ser de otra forma con el cine, que es un medio, un arte muy variado y demás. Para que se hagan una idea, Star Wars ha sido la película elegida como la favorita y apenas aglutina el 9% de los votos. Pero el gran titular, sin duda alguna, las sagas. Sí, a mí me parece que las sagas lo que nos están diciendo es que los espectadores quieren vivir en un mundo conocido, ¿no? Me parece curioso que Star Wars sea la saga que lo cruza todo, porque es una saga que tiene 40 y tantos años, que yo la vi cuando tenía 12 años la primera vez y no tenía la sensación de que era tan importante, en el sentido de que ha ido creciendo. En el siglo XX había géneros, estaba el western o las películas bélicas que han desaparecido, y ahora son las sagas, o sea, esos mundos conocidos de fantasía. O sea, es interesante ver hasta qué punto los espectadores necesitan un marco argumental conocido para sentirse cómodos. A mí me parece es curioso que solamente hay 2 películas basadas en hechos reales, que son Titanic y La vida es bella. Titanic podría ser un Novecento, ¿no? Podría tener es una película sobre tiene mucho sesgo político, sobre las clases sociales, y sin embargo ha marcado a generaciones por el contenido emocional. Y también La vida es bella es de las pocas películas de contenido histórico, es el nazismo, pero que aparece también enfocando hacia el punto de vista más sentimental. Y bueno, pues hace ver que hemos cambiado, tenemos otro paladar completamente diferente y necesitamos otros referentes, además mucho más fantásticos que los que había en el siglo XX. Eso lo vemos ahora, fíjense ahí con los resultados por generaciones. Harry Potter es el ídolo, digamos, ¿no? La saga de Harry Potter en la generación Z, en aquellos individuos entre los 16 y los 26 años en esta encuesta, y vemos que las sagas también protagonizan o encabezan el ranking de las películas favoritas de la generación X y la generación de los mayores de 50 años, con Star Wars, El Señor de los Anillos en un empate técnico y El Padrino para los más adultos. Queda ahí Titanic como una excepción a la regla, podríamos decir, entre los millennials. Bueno, no vamos a hacerles un psicoanálisis a los millennials, pero realmente son muy sentimentales, por como estamos viendo. A mí de estos datos lo que me parece también muy curioso es que los de la generación Z, o sea, los de 16 a 26 años, están enganchados a Harry Potter. Harry Potter, los libros son anteriores, pero las películas son del 2001. O sea que ellos crecieron con esa estructura, con esa religión, porque yo creo que en realidad el
cine, las sagas están dando un contexto bíblico, ¿no? Que son los referentes del bien y el mal a las nuevas generaciones. Lo de los millennials me vuela la cabeza. O sea, reconozco que alguien, o sea, es que bueno, a mí me hizo llorar mucho Titanic, pero que lo pongan en la parte de arriba me parece muy, muy curioso. Y sí, yo que soy baby boomer me identifico con el Padrino, ¿no? Como es que digamos que los que somos más mayores tenemos menos vinculación con lo fantástico. Bueno, recordemos que Titanic es del año 97, o sea Sí. que posiblemente estemos hablando de gente que ha visto esa película justo antes de su adolescencia, Claro, y demás. y que la ha visto en casa. Ujú, O sea, efectivamente. que ha llorado mogollón Mogollón. en casa con un novio o con un hermano, vete tú a saber, pobrecitos. Bueno, hemos hecho un pequeño paréntesis y hemos metido una lupa preguntando por el cine español en concreto. Hemos preguntado directamente a los encuestados cuál consideran que es la mejor película de la historia del cine español. Y la respuesta ha sido la siguiente: Los Santos Inocentes, seguido en el podio de cabeza por 8 apellidos vascos y Tesis. Comentábamos antes el tema de la dispersión. Star Wars aglutinaba el 9% de los votos. En el caso de Los Santos Inocentes estamos hablando simplemente de un 5%. O sea que en el cine español aún más se remarca que cada español tenemos una película favorita distinta de nuestro propio cine. Pero sí es verdad, es la heterogeneidad, ¿no? del podium de cabeza. Santos Inocentes, 8 apellidos vascos, Tesis, películas muy diferentes. Bueno, a mí me sorprende que estando en el mes de Berlanga, ¿no? Que no haya salido así Berlanga en el top 10, me parece, bueno, que está Bienvenido Mr. Marshall en el 7, eso me sorprende. Decías, Fernando, que Sí. es por el debate social. Sí, aquí un apunte. La encuesta la hicimos a mediados de mayo, justo 2-3 semanas previas a que se celebrara el centenario de Berlanga, que ha sido hace un par de semanas aproximadamente. Muy posiblemente, casi seguro, si hubiéramos realizado la encuesta en los días justo previos o justo posteriores a esa celebración del centenario de Berlanga o alguna de sus películas hubiera salido mucho más alto en la lista. Esta idea la volveremos a recoger cuando hablemos de los actores y actrices favoritos y veremos la importancia de la promoción, de la notoriedad, de estar en el candelero o en el candelabro, como decía alguna. Lo importante de estar siempre en primera línea a nivel de promoción para permanecer en el recuerdo de los espectadores. Y en este caso, entre los directores y los actores y actrices es fundamental. A mí me parece muy interesante de esta percepción del top 10 del cine español es que no somos épicos en nuestra identificación con nuestras propias historias. Me parece muy importante que Los Santos Inocentes de Mario Camus, basado en la novela de Miguel Delibes, que es una reflexión sobre la pobreza, la miseria, la explotación y la humillación, que esté en el imaginario colectivo. Y también es interesante que 8 apellidos vascos, que es una película del 2014, 4 años después de que ETA dejara de matar, o sea que ha sido un tema tremendo, y que otra vez más mira este drama, ¿no? El drama riéndose del nacionalismo extremo, ¿no? Y riéndose desde dentro. Eso me parece que también nos configura como país, ese cinismo que nos autoaplicamos. Y Tesis también es una película que habla, que no tiene ninguna épica de la universidad. Es una generación, son unos jóvenes muy desencantados, creyéndose cualquier barbaridad, como era el género snuff. En realidad hay pocos dramas, salvo Mar Adentro, que es la más dramática de toda por realista, y otra vez como el cine colectivo, que es Amanece, que no es poco, ¿no? Que es un cine religión también para ver en comunidad. No, Sí. a mí me ha llamado la atención el concepto de comedia, ¿no? O sea, si analizas de los 10 títulos, 8 apellidos vascos, Torrente, Bienvenido Mr. Marshall, Amanece, que no es poco, e incluso Mujeres, ¿no? Casi el 50%, yo creo que respira mucho el espíritu fiestero Sí. o de cachondeo que tenemos en el país, ¿no? Sí, y amargo, ¿no? Porque Y amargo, son unas sí, sí. comedias en las que nos reímos de nosotros mismos, Correcto, correcto. con mucha amargura. Así es, así es. Eso lo veremos ahora en el reparto por generaciones. Cuando nos llevamos esto por edades,
vemos cómo se produce un fenómeno que yo creo que es muy curioso. Si ven los rankings de cada una de las generaciones, se va produciendo un relevo de una generación a otra. Y así, por ejemplo, en la generación Z, las 2 primeras posiciones las ocupan 8 apellidos vascos y Torrente, que al mismo tiempo son las 2 primeras posiciones, pero en orden cambiado en la siguiente generación, que es la de los millennials. Ya aparece ahí en tercera posición Tesis, que a su vez es la película favorita para la generación X. En tercera posición aparece ya en la generación X Los Santos Inocentes, que toman los baby boomers, los mayores de 50 y pocos años, como la película referencia del cine español. Digamos que la comedia, como comentabais, protagoniza bastante entre las generaciones más jóvenes, y luego vemos cómo esa comedia a lo largo de las generaciones se va haciendo más ácida, más irónica, nos vamos digamos, oscureciendo, ¿no?, correcto, con los años. Lo que yo veo aquí es que la chavalería, digamos que se come en las grandes producciones, eligen, porque les parece más interesante 8 apellidos vascos que Torrente o Padre no hay más que uno, pero que hay una cierta, bueno, pues se consume lo que es grande, lo que te sirven, y luego nos vamos oscureciendo. Nos vamos oscureciendo, y la generación más mayor incluye Mujeres al borde de un ataque de nervios, que también es una película pues generacional de una época determinada. Pero sí que me hace gracia que los de la generación Z, a mí me parece que la más interesante de esas 3 películas, 8 apellidos vascos, Torrente y Padre no hay más que uno, es 8 apellidos y la han elegido. Vamos con una de las preguntas también tótem, yo creo, de esta encuesta, y era ¿cuál es el director favorito de los españoles? Y esta es la pregunta que ha aglutinado el mayor número de respuestas para el número 1, es decir, donde el número 1 es más destacado sobre el resto respecto a otras preguntas. Y aquí el gran rey es Steven Spielberg. Steven Spielberg acumula casi el 19% de los votos de la gente, y con una gran distancia respecto a su perseguidor, digamos, en este ranking, que es Pedro Almodóvar. De este ranking, yo creo que es bastante destacable que aparecen dos directores españoles entre los 5 primeros, como Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar, y ese punto de Tarantino como un icono, como una referencia para los de la generación X. Creo que son los titulares más reseñables de este top. Hombre, es interesante que Spielberg es un director que tiene 5 décadas de historia. O sea, también yo creo que estamos viendo en este estudio que el cine es a largo plazo. O sea, las buenas carreras son las largas, y es verdad que el cine americano, hay una colonización cultural que nos hace a veces mezclar. O sea, igual que los americanos no tendrán ninguna película extranjera, nosotros sí que el cine americano lo hemos integrado como parte de lo nuestro, pero sí que tenemos conciencia de nuestra propia cultura, y me parece curioso que Almodóvar y Amenábar, que son tan diferentes, están ahí, pero también vienen refrendados por los premios extranjeros. O sea, es muy importante comprobar que lo nuestro está reconocido fuera para entrar en el top de los directores, porque posiblemente mucha gente no sepa quién es el director de Los 8 apellidos vascos. O sea, que ahí hay una parte autoral que sí que tiene que la parte del reconocimiento fuera. Por género, si yo hiciera una lectura de género, me parece que el estudio es un poco deprimente, en el sentido de que a las mujeres les cuesta muchísimo entrar en las partes altas. Isabel Coixet también es una directora que tiene mucha proyección internacional. O sea que yo el consejo que daría a las directoras sería que hicieran carrera internacional, que estudiaran mucho inglés y que hicieran películas. Lo decía Cristina Andreu, la presidenta de CIMA, que las mujeres tienen que hacer películas grandes, pensar en grande, porque son en las sagas como va a hacer Chloe Zhao, que ha hecho The Eternals de Marvel, ganar premios y hacer películas que salgan del intimismo. Y ya me imagino que, por supuesto, dirán que es que no tienen presupuesto, pero digamos que el camino sería inglés y premios y películas grandes. A mí me llamaba también el hecho de que Almodóvar y Amenábar, por ejemplo, son guionistas también, es decir, contribuyen desde el proceso creativo desde muchas facetas diferentes. Son muy artistas. Algo también que le pasa a
Quentin Tarantino y algunos otros directores que digamos que aparte de esa trayectoria que durante muchas décadas, digamos es un poco el concepto este de director total que aporta de una manera mucho más global, ¿no? Me llamaba la atención porque creo que tiene un impacto en la relevancia, indudablemente, ¿no? Pasamos, yo creo que, no sé si es la pregunta que estaba esperando todo el mundo, las respuestas a esta pregunta, pero sin duda alguna es una de las preguntas más importantes de este estudio, que más relevancia tiene, y es cuál es el actor, actriz favorito de los españoles. Y aquí la dispersión es enorme. Aquí sí que cada español, cada encuestado nos ha dado un número distinto de respuestas brutal. El líder, ahora lo veremos, simplemente aglutina el 4% de las respuestas, lo cual nos hace ver la dispersión absoluta. Y el líder es Brad Pitt, seguido de Robert De Niro y de Julia Roberts. Dos españoles en ese top, como son Banderas y Penélope Cruz. El otro día, hablando también con Manuel de esto, vemos que son todos mayores, en el sentido de que son sex symbols. Brad Pitt es un... eso es bueno. Llevan bueno, en la carpeta, bueno, pues es un sex symbol de 57 años. Muchos de ellos tienen Oscar, o por lo menos tienen una proyección internacional muy, muy importante, también legitimados por Hollywood, como Antonio Banderas o Penélope Cruz. Lo que a mí me parece tremendo de esto es la dureza de la renovación, ¿no? Que como generaciones, gente que tiene 30 años, pues es que no hay ninguno de 30 años. Estamos viendo que por ejemplo, actrices como Jennifer Lawrence, que ganó el Oscar, se ha pasado 2 años sin hacer una película de éxito y ha desaparecido ya del imaginario, ¿no? ¿Cuánto cuesta establecerse en el imaginario colectivo ahora que hay las redes sociales y que hay un océano informativo es más difícil? Y cómo se mantienen, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de cómo el cine se graba a fuego en nuestro mundo sentimental. Lo comentábamos antes, ¿no? Con la notoriedad, lo importante que es el marketing, el nombre, el hacer una carrera, la promoción y demás. Lo vemos ahora cuando pasamos a hacer el análisis a la generación más joven de la encuesta, la gente entre 16 y 26 años, y vemos cómo aparecen esos nombres nuevos que tú demandabas un poco, claro, ¿no, María? Como son en este caso Mario Casas y Blanca Suárez, que no paran. Que no paran de hacer películas, series y en todos los canales y todo lo que les echen, que Mario Casas, que además ha conseguido este año el Goya finalmente, o sea que incluso también se le tenía un poco apartado del reconocimiento. A mí aquí me parece maravillosa la presencia de José Coronado, que también tuvo una carrera tardía y cómo trabaja muchísimo, también es verdad que hace mucho thriller, mucha película de acción, y yo destacaría la ausencia de los mazas de mi generación. O sea, Schwarzenegger y Stallone han desaparecido y está La Roca, ¿no? Eso me parece curioso, pero bueno, también hay mucho señor venerable, y es una magnífica noticia que Mario Casas y Blanca Suárez con sus 30 años hayan entrado. O sea que aquí sí que hay que decir que es que los jóvenes lo tienen muy duro, muy, muy difícil. Cierto. Antes comentábamos, el cine es un acto social y sin duda alguna las películas nos emocionan, y hemos preguntado por 3 de las emociones más importantes que puede generar una película, como puede ser reír, llorar y pasar miedo. Y hemos preguntado directamente qué película te ha hecho reír más, qué película te ha hecho llorar más y con qué película has pasado más miedo. Y las respuestas son las siguientes. Vemos que de nuevo aparece 8 apellidos vascos en el ranking de las películas que más han hecho reír. En las películas que más han hecho llorar aparece Titanic como la número 1, y en el caso del terror, un clásico como El Exorcista, pero analizando un poquito en detalle el top 10 del terror, de las películas que más miedo nos han hecho pasar, vemos que es una mezcla bastante interesante en cuanto a clásicos y películas de nuevo cuño.
A mí me parece que es interesante que aquí se mezclan también de clásicas como La vida de Brian, que son totalmente subversivas. O sea, las dos películas, las dos comedias, las primeras son muy subversivas por su contenido político y religioso, ¿no? Y ahí sigue la vida de Brian, en las que más nos hacen llorar, pues La lista de Schindler. El nazismo es uno de los temas de los pocos temas históricos que perdura, porque realmente lo que vemos es que se ha desaparecido la historia del top, de la percepción del público, y es verdad que en el tema del miedo vemos que hay una renovación y una convivencia. O sea, que las nuevas generaciones ven muchísimos clásicos y siguen metiéndose, quizás son los que es en el género en el que más se incorporan novedades. O sea, que ahí hay droga dura, porque eso es brutal. Está en el segundo lugar, pero bueno, vemos que hay mucho paladar, porque el Resplandor de Kubrick pues también está ahí. Y finalizamos con la siguiente pregunta. Hemos querido ver un poco esa cinefilia que venía comentando María desde el comienzo del análisis, de la presentación del estudio, y hemos preguntado a los más jóvenes. Hemos hecho un listado de películas, de 10 películas consideradas obras maestras del cine, y les hemos preguntado si las han visto o no. Y las respuestas, desde mi punto de vista, son bastante sorprendentes y positivas. Y son las siguientes. Vemos que la gente de 16 a 26 años, más de la mitad declara haber visto El Padrino, casi la mitad Psicosis y más del 40% La lista de Schindler. Si nos vamos un poquito más abajo en el ranking, vemos un alto 25%, una cuarta parte de los jóvenes declara haber visto 2001 Odisea en el espacio. Yo creo que esto manda un mensaje bastante positivo de esa democratización, ese fenómeno fan del cine, el acceso cada vez más fácil a la cultura, al cine, a través de canales de televisión, plataformas y demás, ¿verdad? A mí me empezaría porque me sorprende la eliminación de Woody Allen como un referente cinematográfico para la gente más joven. Eso me parece es increíble, pero que está David Lean, Lawrence de Arabia, con un 11, por cierto, que es una película complicada, ¿no? Larga. Que tiene una entrada con una obertura casi operística, y sí que me parece muy, muy buena noticia la gente joven, esa democratización, esa vivencia del cine en comunidad, esa sustitución de la filmoteca por el sofá, pero visto de una manera muy consciente, ¿no? Uno no puede ver 2001 desde la apatía. O sea, hay un acercamiento muy activo al cine y muy curioso del pasado. Y me parece que es la gran noticia, ¿no? Siempre hay una mirada de una generación a la siguiente con un cierto desdén, y yo creo que lo que nos dice este estudio es que en realidad tienen mucha curiosidad, y que los que nos dedicamos a esto, pues es una gran noticia, ¿no? Porque la gente joven tiene curiosidad y está dispuesta a recordar, a aprender, a recordar. Y además lo del supuesto, las películas rollo, que uno podría decir que es La lista de Schindler o Ciudadano Kane, pues le interesa mucho como mecanismo cinematográfico, ¿no? O sea, que yo creo que es una generación que busca menos la dualidad bien-mal, que está en el género ciencia ficción, y luego una gran curiosidad por el pasado. Bueno, pues con este mensaje positivo de esa, digamos, relevo generacional en cuanto al consumo del cine, independientemente de la pantalla donde se haga, terminamos el análisis del estudio. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos. La verdad es que se ve que hay hambre de cine. Hemos podido ver muchos datos, yo creo que muy interesantes, además, con diferentes perspectivas. Agradeceros a los dos indudablemente la presentación y el contexto que habéis aportado. Y casi vamos a pasar a las preguntas, si os parece. Muy bien. Vamos a ver, Manuel de Luna, de Vamos a ver Televisión, tiene una duda. Dice, este estudio se ha realizado, perdón que estoy terminando de leerlo,
Este estudio se ha realizado sobre espectadores de canales de AMC Networks. Pues yo creo que es una pregunta técnica, Fernando. O sea, Sí. que si puedes definir exactamente Sí. cuáles las características de la muestra y demás, yo creo que Creo puede que ayudar la a duda de Manuel es si a quién hemos preguntado, ¿no? Sí, sí. Hemos preguntado a 1.500, en concreto a 1.515 personas representativas. Es una muestra representativa del universo de España, no de los espectadores de AMC Networks o del cine en general, sino hemos cogido a 1.500 ciudadanos que representan por sexo, edad y comunidad autónoma el conjunto de la población nacional, y estas son las respuestas que hemos recibido. Por tanto, podemos decir que es el acercamiento de los españoles en general al cine, no en concreto de los espectadores de AMC Networks. Bueno, tenemos otra pregunta. Habéis preguntado en el estudio si estas películas se han visto, me imagino que va a ser en salas de cine o en el propio hogar, con lo cual, Fernando, de nuevo, Sí. toda la variable técnica, toda para ti. Bueno, lo comentábamos en la conversación, ¿no?, que hemos tenido durante la presentación. No hemos hecho la pregunta específica de si las películas se consumen más o menos en salas de cine versus televisión, o pantalla de televisión, incluso tablet, móvil o cualquier otro tipo de pantalla. Porque creo que, como bien ha apuntado María, ese debate ha quedado más que superado por la evolución de cómo se consume las películas desde de un tiempo a esta parte, ¿no? Comentabas, María, la polémica que yo creo que Cuarón ya con Roma un poco deshizo, ¿no?, de Claro. esa dualidad, ese enfrentamiento, esa confrontación, yo creo que ya ha sido superada. Claro, es que el hecho de que la gente lo equipare, pues es lo importante, ¿no? Hay otra pregunta de ámbito técnico. La verdad es que nunca había visto que se preguntara tanto sobre las características técnicas del estudio, pero estupendo, las aclaramos, por supuesto. Elio Castro comenta si podemos aclarar de manera más específica qué tipo de preguntas eran abiertas, qué preguntas eran cerradas, para poder contextualizar, me imagino, también las respuestas. Las preguntas abiertas, es decir, preguntábamos a la gente, por ejemplo, ¿cuál es tu actor favorito? Y ahí la gente tenía la libertad para responder lo que creyera oportuno, cuál era su actor o actriz favorito. Es decir, no le hemos pasado una lista de 100 actores y actrices y a partir de esta lista me eliges cuál es tu actor favorito. Entonces, ese tipo de preguntas, es decir, pregunta con respuesta abierta, las hemos hecho en relación a tu director favorito, tu actor, actriz favorito, tu película favorita en general, tu película favorita o la película más importante de la historia del cine español, respecto a también qué película te ha hecho reír más, qué película te ha hecho llorar más y con qué película has pasado más miedo. Por otro lado, las preguntas que sí que tenían un listado de respuestas cerradas eran cuando preguntábamos por géneros. Hemos elaborado un listado bastante tradicional de cuáles son los géneros o la clasificación de géneros que más o menos se utiliza en el ámbito cinematográfico, periodístico, y ahí sí que hemos hecho un listado cerrado de ciencia ficción, comedia romántica, thriller, acción, aventuras, animación, cine independiente y demás. Y luego también era una pregunta con una lista cerrada de posibles respuestas. Esta última con la que hemos cerrado en el estudio, hemos elaborado una lista de 10 películas consideradas obras maestras de la historia del cine, una especie de listado de películas que tienes que haber visto, y ahí sí que preguntábamos en concreto, oye, de estas 10 películas, ¿cuáles has visto o no? También era respuesta cerrada, ahora recordando el estudio, cuando preguntábamos cuál es el criterio que eliges a la hora de decantarte por ver una película u otra, y ahí eran respuestas cerradas pero múltiples, es decir, no intenten sumar esos porcentajes porque no van a dar 100, porque la gente podía elegir, oye, yo me acerco a una película por la recomendación de un amigo y porque redes sociales, o sea, la gente podía dar respuestas múltiples, pero esas respuestas también eran cerradas, era una pregunta con respuestas cerradas, mejor dicho. María, Santi Oliva hace una pregunta yo creo que muy interesante, porque dice que cómo valoramos que Spielberg sea el director más reconocido y, sin embargo, sus películas no están en el top 10 del ranking. O sea, que es curioso. Sí, es curioso porque lo que decíamos de que las sagas, ¿no? La saga es un concepto que desborda al autor, o sea, porque también no aparece Lucas.
que es curioso que Star Wars es la tetra favorita, pero Lucas no está, ¿no? Entonces yo creo que hay una percepción como más industrial, en el sentido de que, claro, es una maquinaria con la que el espectador se identifica, pero igual que sí que están, bueno, es que Spielberg tiene una personalidad, esto que decíamos antes de los directores autores, y yo creo que el público sí que reconoce esa personalidad. A lo mejor no pueden habitar tanto las sagas, porque es verdad que Spielberg no tiene tantas sagas, es más ¿no? Salvo el Arca Perdida, que tiene es menos de saga, pero hay un reconocimiento al artista. Y yo creo que eso sí que es importante, ¿no? La identificación de cine con artista, que también desborda a la saga industrial. Yo creo que hay otro efecto, y es el efecto que yo llamo un 2-3, ¿no? Que si a cualquiera de nosotros nos dijeran, por favor, películas dirigidas por Steven Spielberg, nos saldrían 10 fácilmente. Claro. Y entonces ese nivel de reconocimiento, independientemente que estén las favoritas o no, te dirías, oye, Tiburón, y encuentras la tercera fase. Y creador de universos, sí, o sea, totalmente. que yo creo que ahí hay una inteligencia por parte del espectador, que es Spielberg se le reconoce la creación de universos como a Amenábar o Almodóvar. Totalmente. Solo la encuesta fue telefónica o presencial, o fue online, ¿no? La encuesta pregunta a Gregorio si fue encuesta telefónica o presencial. Obviamente presencial no, dado los tiempos que vivimos, y además fue una encuesta online, fue un panel online, se enviaba el cuestionario a esa muestra representativa de la población española, 1.515 personas en concreto, y esas personas nos respondieron en apenas 2 días, tuvimos todas las respuestas y a través de online. Bueno, Elio, volví a preguntar cómo de cerradas eran las preguntas, pero yo creo que ya has respondido a eso en un determinado. Y nos están preguntando si tenemos previsto hacer algún estudio sobre las series. Pues probablemente, ya que le hemos cogido gusto a esto de hacer estudios, no pararemos, hablaremos del género documental, de la gastronomía. La verdad es que tenemos temáticas dentro de la casa como para dedicarnos a estar haciendo encuestas prácticamente todas las semanas, ¿no? Yo como director de investigación, pues encantado. Dani Moreno nos pregunta si creemos que el consumo de cine en las salas convencionales está condenado a desaparecer. Bueno, esto es opiniones. ¿Tú qué crees, María? Yo creo que se ha reducido muchísimo por culpa de la pandemia y ya venía hacia abajo, pero yo creo que sí que también es importante lo que ha hecho el estudio, ¿no? De la ceremonia. Y estamos viendo que la necesidad de ceremonia está ahí. Entonces... Yo soy como los irreductibles galos. Tengo una sala de proyección en casa, pero yo tengo que estar en una sala para salir para también ver es salir cine. de casa. O sea, la ceremonia de salir de casa te despeja. Y yo creo que es verdad que se decían que al principio de la pandemia que a lo mejor un 50% de las salas moriría. Pero yo creo que va a seguir. Y de hecho, en Estados Unidos y Francia ha vuelto con más fuerza. Esperemos que nosotros también le sigamos. Sí, Óscar Cabrera dice algo que también es interesante y dice, ¿no sorprende que esta encuesta valga tanto para el 2021 como para 2001 en el 91? Es decir, no hay películas nuevas ni directores nuevos o cine europeo o asiático. Lo comentábamos, yo creo, con la pregunta acerca de los actores favoritos, el peso enorme que sigue teniendo y que todo apunta que va a seguir teniendo por unos años ese Hollywood, ese cine de Hollywood de los 80 y de los 90. También lo vemos en los rankings de audiencias. Al final son las películas que siguen funcionando en televisión y vemos que la gente sigue eligiendo a los protagonistas de esas películas como sus actores favoritos, ¿no? Así que el cine blockbuster comercial hollywoodiense sigue siendo, en cuanto a gustos generales, indudablemente el rey. O sea, hay colonización cultural, evidentemente, pero sí que había un 8% de espectadores que habían comentado que les interesaba el cine independiente, y yo creo que es una buena noticia que haya habido que se metan directores e intérpretes españoles, O sea, que yo creo que el estudio visto desde el punto de vista de identidad cultural española es duro para los creadores españoles, pero también están reconocidos. O sea, que yo creo que esto es un tema pendiente, y yo creo que quiere decir mucho que el cine tiene un calado a muy largo plazo
y que todo lo que son cambios culturales no se hacen de la noche a la mañana. O sea, yo creo que de esto sí que se puede aprender y que las carreras, cuanto más largas, mejor. Sí, sí. José Manuel Romero de Cadena SER nos pregunta algo que hemos tocado de alguna manera en la presentación, ¿no? Pero que dice, ¿creéis que la cinefilia es aún un campo muy masculinizado? Hay muy pocos referentes femeninos, no hay millennials ni en la generación Z esos referentes, ¿no? Y la verdad es que lo hemos comentado. Sí, es un reto que tiene la propia industria, ¿no? Porque también estamos viendo que los resultados son muy industriales y de hecho Hollywood ya se ha puesto las pilas con Wonder Woman, que son sagas que dirigen mujeres, y que Chloe Zhao, que ha ganado Nomadland por efecto, esta directora china que ha ganado el Oscar a Mejor Dirección, ya está en la nómina de Marvel. O sea que yo sí que creo que en ese sentido los grandes estudios han tomado nota, igual que con los temas de raza, y posiblemente esto se vea en 20 años. Augusto Martínez nos pregunta si hemos podido averiguar de manera más específica dentro de las redes sociales cuáles son aquellas que tienen una mayor influencia dentro de los jóvenes. No sé si la verdad es que no hemos preguntado de forma específica por redes sociales en concreto, lo hacíamos de forma general. Un simple apunte. Yo he iniciado el estudio comentando que hoy es el cumpleaños de Meryl Streep y es el aniversario de Billy Wilder, y la forma que he tenido de enterarme ha sido esta mañana porque ambos eran trending topic en Twitter, en España. Que me da un susto cuando he visto cada vez que uno ve a un actor en el trending topic, dices, oye, algo ha pasado, pero en este caso de su cumpleaños, felicidades Meryl Streep. Así que entiendo que Twitter es muy importante en esta conversación. Laia Portacelli cita que los actores favoritos son los mismos que hace 30 años. ¿Está en crisis el Star System de Hollywood? María. Bueno, yo creo que el Star Hollywood tiene un problema de comunicación. O sea, evidentemente no está sabiendo o no está pudiendo, sobre todo para las nuevas generaciones. A mí me parece que el problema no lo tiene el Star System de Hollywood, sino las nuevas generaciones que no están encontrando intérpretes que les reflejen. Porque claro, Meryl Streep, bueno, pues me puede reflejar a mí y ya se me queda 20 años mayor. Pero eso es un problema para el grupo, ese grupo de edad que no tenga un referente de valores de su propia generación, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que Hollywood estará en ello, evidentemente, y están preocupados porque lo que pueda decir Julia Roberts como novia de América, pues se les está quedando viejo, evidentemente. Indudablemente. Manel pregunta, ¿coinciden los datos de este estudio con los informes internos de audiencia que tenéis de vuestros diferentes canales? Pregunta muy interesante. Pues vamos a hacer un ejercicio a bote pronto. Creo que sí, porque antes creo que comentaba Manuel al comienzo del estudio que Canal Hollywood es el canal líder de la televisión de pago en cuanto a cine de los últimos, no sé, 15 años seguro. Lo cual confirma que el cine de Hollywood comercial de los 90 y demás está en perfecto estado de salud. Comentábamos el auge, parece poco a poco que se va encontrando ahí del cine independiente y demás, y vemos como Sundance, un canal que representa al cine independiente en nuestro portfolio de canales, es un canal que está creciendo bastante en audiencias de 2-3 años a esta parte. El cine de terror, que comentábamos que es un género que se ve que está creciendo bastante, es un género muy importante entre los jóvenes. Vemos la gran aceptación que tienen canales como Dark o la plataforma como Planet Horror. Y en cuanto al cine español, vemos que Somos mantiene sus datos de audiencia con esa oferta de cine clásico, esa mezcla de cine clásico y comedia clásica en este caso, en el caso de Somos, que vemos que cuadra bastante con ese ranking del cine español del humor, y ese humor más oscuro y cínico según van pasando los años, y un humor más desenfadado, digamos, entre las generaciones más jóvenes y los clásicos, ¿no? Muchas de las películas que hemos visto en el top, obviamente, comentábamos al principio de la reunión que contamos con un catálogo de 1.700 películas, obviamente al mes. Muchísimas de las películas que aparecen en todos esos tops, por no hablar de los directores y actores, están presentes en las parrillas de nuestros canales, como no podía ser de otra forma, evidentemente. Así que sí que hay una cierta traslación
de los resultados de la encuesta a los datos de audiencia. Hay una máxima en programación en cine, es que sabemos que hay 4 o 5 actores cuyas películas, independientemente del título que sea, cuyas películas funcionan en audiencia. Sin irnos al ejemplo clásico de Julia Roberts y Pretty Woman, que la puedes poner 60 veces en televisión que funciona, pero sí que hay actores que veíamos ahí en el top que aparecen como Brad Pitt o Harrison Ford y demás, que son un garante seguro de audiencias. Bueno, para terminar, la verdad es que esta es una pregunta que os imagináis que os voy a hacer, porque no podemos cerrar sin saber vuestra actriz y actor y director favorito. Esto, además, bueno, pues estamos en un segmento de edad bastante próximos todos, pero bueno, tengo curiosidad. María, actriz. Pues a mí me parece que de actrices, yo elegiré españolas. Muy bien. Pues a mí, por ejemplo, me parece que Victoria Abril es una de las grandes actrices de nuestro país. ¿Actor? Y actor me parece que Javier Bardem. ¿Y director? Bardem. Y director, yo soy de Almodóvar. Muy bien. Fernando. Actriz, Meryl Streep, o sea, soy un clásico. Actor lo tengo más difícil. Aquí sí que me voy a poner súper clásico. Marlon Brando. Y de director, es que yo hice comunicación audiovisual justo cuando acaban de terminar de rodar tesis en mi facultad, así que Alejandro Amenábar. Muy bien. Pues nada más. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Gracias tanto a María como a Fernando por el trabajo de llevarnos por este estudio. Y ahora os dejo simplemente con una última pieza sobre el cine de este verano en AMC Networks. Ya sabéis, tenéis múltiples géneros, múltiples canales y están ahí para que los podáis disfrutar, podáis zapear y podáis encontraros joyas de todo tipo, desde el cine clásico al cine español, desde el cine de Hollywood al cine más independiente. Gracias a todos por habernos acompañado y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenos días. Este verano, la V es nuestra. Exacto. V de vivir. Tenéis derecho a vivir. De viajar. De volar. De venir y volver. V de vencer. V de ver todo el cine sin perderse ni un detalle. ¿Te apuntas? ¿A quién avisamos? A todo el mundo. Este verano, el cine es nuestro. ¡Vamos!